Hola, mi nombre es Claudio Sebastián Soto y esto es el canal Juicio Analítico CSS. Bueno, vamos a arrancar. La Argentina atraviesa un momento de redefinición política y económica. Tres elementos recientes permiten observar la tensión entre la vida cotidiana, los condicionamientos externos y las decisiones del gobierno. El llamado índice ELSA, la visita del Fondo Monetario Internacional y las políticas impulsadas por Javier Milei. Este video, a modo de ensayo, propone un juicio analítico sobre cómo los factores se entrelazan y configuran el presente nacional, y el objetivo no es condenar ni absolver a nadie, sino comprender las dinámicas tanto de la macro y la microeconomía en la vida diaria de la ciudadanía argentina. Vamos a arrancar. El índice ELSA. ¿Qué me refiero cuando digo el índice ELSA? El índice ELSA surge como una metáfora informal creada por Nicolás Pino, presidente de la sociedad rural, que relató que su empleada doméstica no llega a fin de mes. Llamada Elsa, pedía adelantos de sueldo antes de fin de mes y que ese gesto se transformaba en un indicador relacionado a la pérdida de poder adquisitivo. Aunque anecdótico, el índice revela una verdad incómoda. Las estadísticas oficiales muchas veces no logran transmitir la urgencia de los que viven la inflación en carne propia. El análisis crítico muestra dos dimensiones. Por un lado, el índice expone la desconexión de las economistas y las personas con un mejor pasar económico respecto a la realidad social, y al convertir una situación de necesidad en un termómetro económico, que puede parecer una banalidad, por otro lado, refleja la crudeza de la inflación en la vida cotidiana, donde llegar a fin de mes se convierte en un desafío en comparación con indicadores populares como el Big Mac, la tasa de café o la canasta básica. El índice ELSA se inscribe en la tradición de medir la economía desde lo cotidiano, aunque con un sesgo estructurante, evidentemente. La visita del Fondo Monetario Internacional, la llegada de una misión técnica del FMI a Buenos Aires 2026 reactivó un debate histórico. ¿Es el fondo el garante de estabilidad o un reproductor de dependencia? El organismo revisó el cumplimiento del ajuste fiscal, la liberalización de tierras y la reforma laboral, pilares del programa de Milei. Las condicionalidades del FMI se centran en el déficit cero, apertura de mercados y reducción del gasto público. Estas medidas buscan estabilizar la macroeconomía, pero generan tensiones sociales, recortes en subsidios, incumplimiento de financiamiento universitario, programas sociales debilitados y aumento de la desigualdad. El juicio analítico aquí se pregunta si el Fondo Monetario Internacional actúa como un socio necesario para ordenar las cuentas o como un actor que profundiza las vulnerabilidades y que desgarra en cierta medida el tejido social. La comparación regional puede ser ilustrativa. En Ecuador y Brasil, las visitas del Fondo Monetario Internacional marcaron giros económicos que, aunque estabilizaron ciertos indicadores, dejaron huellas en la conflictividad social. Argentina repite ese dilema, la estabilidad macro frente a la fragilidad social. Vamos a arrancar con el caso de Ecuador, el programa SAF-EF. En el 2024-2026, Ecuador firmó un acuerdo de 48 meses con el Fondo Monetario Internacional por 5.000 millones de dólares. Resultados: crecimiento económico superior a lo esperado en el 2025-2026, regreso a los mercados internacionales con emisión de bonos por 4.000 millones de dólares. En enero del 2026, fiscal con racionalización de gastos tributarios y mejora de la eficiencia del gasto público. Impacto social: aunque se protegieron programas sociales prioritarios, el ajuste generó tensiones en la reducción de subsidios y un aumento de impuestos. Voy a dejar la fuente de consulta del Fondo Monetario Internacional, publicada el 22 de abril del 2026. El caso de Brasil, consultas al artículo 4 del 2025-2026, el Fondo Monetario Internacional realizó misiones técnicas para evaluar la economía brasileña. Los resultados que arrojaron: resiliencia económica pese al shock externo, guerra de Medio Oriente, precios del petróleo, implementación de la reforma del IVA 2023, considerada un hito para simplificar el sistema tributario, recomendaciones de ahorro de ingresos extraordinarios del petróleo y reducción de gastos rígidos para bajar la deuda pública. Impacto social: el Fondo Monetario Internacional destacó la reducción de la pobreza e inequidad, pero insistió en el esfuerzo fiscal más ambicioso, o sea, básicamente gastar más.
Voy a dejar la fuente de consulta del Fondo Monetario Internacional, publicada el 23 de julio del 2026, y para que tengan este artículo que concluye lo que sería la consulta que se hizo en Brasil, más específicamente, para que puedan obtener la información de la fuente correspondiente. Es una serie de aproximaciones sobre el caso de Brasil y Ecuador. Ecuador, el FMI fue un actor central en el retorno a los mercados internacionales, pero con costos sociales. En el caso de Brasil, el Fondo Monetario Internacional reforzó la agenda de reformas y la disciplina fiscal, destacando la resiliencia y reducción de desigualdades, aunque con advertencias sobre riesgos futuros. Cuestión de las políticas de Javier Milei. El presidente Javier Milei ha impulsado un programa liberal radical. Sus ejes son el ajuste fiscal, la defensa de la propiedad privada y la apertura de los mercados. En su discurso en la Bolsa de Comercio afirmó respetar el derecho de propiedad es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia. El ahorro, según Milei, es el motor del crecimiento. Sin embargo, en un país con alta informalidad económica y laboral, incluso cuestiones que están relacionadas a la pobreza, el ahorro interno enfrenta límites estructurales. La mayoría de los hogares destina sus ingresos a la subsistencia, e incluso dentro de esa subsistencia hay gente que se endeuda con sus tarjetas de crédito para comprar comida y pagarla a los meses siguientes, en cuotas. La pregunta analítica es si el ahorro puede ser el motor del crecimiento sin políticas de integración financiera y reducción de la pobreza. Creo que nadie en su sano juicio impulsa una política del antitrabajo, como subraya Javier Milei en su discurso en la bolsa. Además, Milei anunció su intención de buscar la reelección en el 2027 con la meta de 100 años de liberalismo. Este proyecto busca imponer una narrativa de unidad bajo un liberalismo de corte argentino, podríamos llamarle, aunque dentro de un oficialismo conviven visiones muy opuestas sobre soberanía y mercado. La contradicción interna refleja la tensión entre la apertura total y la protección de recursos estratégicos como el agua, las fronteras y las tierras. Conclusión: el índice ELSA muestra cómo la crisis de los trabajadores frente a la inflación. La visita del FMI evidencia los condicionamientos externos que moldean la política económica argentina. Las decisiones de Milei proyectan un modelo liberal que apuesta al ahorro y la propiedad privada como motores de crecimiento, y el juicio analítico que podemos concluir que la Argentina se encuentra en una encrucijada. Priorizar en la atracción de inversiones extranjeras y la estabilidad macroeconómica o proteger la soberanía y garantizar la integración social. La respuesta no es única, pero es el desafío que es claro: construir un modelo que no sacrifique a ELSA ni a millones de argentinos en nombre de una estabilidad macroeconómica que no genera ningún tipo de desborde. Bueno, si te gustó este video, divulgalo, dale like, comentalo, compartilo con más gente. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. More